Bienvenidos a Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Valp y él es mi compañero Jesús Díaz. ¿Qué tal, Dalia? Un gusto estar contigo y estar con nuestra audiencia. Espero que disfruten de esta misión dedicada a explorar el ingenioso y colorido universo integrado bajo el título Monos, Caricaturas y Cartones. Tras el resurgimiento en los años 90 de los dibujos animados, la animación digital en México ha crecido exponencialmente. Durante la última década se produjeron más de 25 películas en este género. Con el arribo de las nuevas tecnologías, la industria de la animación ha derivado en distintas especialidades, como la ilustración de fotogramas, edición de stop motion y animación computarizada, entre otras técnicas. En nuestro país, el desarrollo de la animación digital aún tiene muchos retos, tema que aborda el siguiente reportaje de nuestra compañera Avida Ventura. La animación en México ya no tiene mucho que pedirle a los grandes y famosos estudios de Estados Unidos. De aquí a hace 3 años hemos visto un crecimiento muy grande. Te estoy hablando de que hay estudios muy importantes, la clásica Anima, así como estudios pequeños pero que están dando pasos agigantados como Mighty o Monster View en Guadalajara. Realmente la animación siempre estuvo aquí en México, pero pues mucha gente empezó a irse a otros lugares, a Canadá, a Estados Unidos, a Disney, y hasta hace poco empezó a volverse ya como tal una profesión ya integrada por empresas como Anima, Huevo Cartoon. En los últimos años, estos dos jóvenes han encontrado en este nicho emergente una manera de desarrollar su talento como dibujantes e ilustradores de la mano de las innovadoras herramientas digitales y gracias al nacimiento de pequeños estudios o proyectos independientes. Yo colaboro a empresas norteamericanas, pero siempre estoy buscando la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Quiero apoyar a mi país. Cartoon Network fue un caso muy extraño. Con ellos logré hacer, pues hace ya bastante tiempo, pequeños cineminutos. Empecé como diseñador de personajes en Don Gato, el inicio de la pandilla, y a partir de ahí ya me empecé a mover en otros rubros dentro de la empresa. Con el lanzamiento de carreras especializadas en la materia y proyectos que impulsan la carrera de jóvenes creadores, no hay duda que la animación está teniendo un impulso en el país. Sin embargo, aún hay un largo camino que recorrer. Principalmente, enfrentar a la competencia de Estados Unidos. Obviamente no vamos a llegar a unos estándares tan altos ahorita como Pixar o como Disney, tal cual, porque ellos ya llevan muchos más años que nosotros. Obviamente estas empresas son mucho más jóvenes. El tener gente profesional también suele ser un poco complicado porque no hay escuelas, hasta hace poco empiezan a haber estas escuelas. Los retos para este ámbito creativo en México parecen monumentales, pero no hay duda que el talento y la creatividad existen. Sin duda, estamos hablando de un nicho emergente. Cada vez habrá más jóvenes egresados de las universidades y las escuelas que ya imparten esta carrera. Sí, y yo creo que en el caso de las películas hay propuestas muy interesantes como La leyenda de la Nahuala, La leyenda de la Llorona o El secreto del medallón de Jade, que han retomado tradiciones mexicanas y que son dirigidas al público infantil. Con el tiempo veremos si la animación digital se convertirá en un medio que ya no sea una copia de modelos extranjeros, sino que aborde historias propias que hablen de nuestras realidades. ¿Tú cómo ves este tipo de películas que han surgido y que pues batallan contra muchas cosas? Por ejemplo, el financiamiento. En México es completamente una industria que está luchando por sobrevivir. Que imagino que los procesos son muy largos y por lo tanto el gasto se debe incrementar también muchísimo, aunque no haya a veces actores, aunque a veces sí, que no los vemos en pantalla, pero que están ayudando a la animación. Claro, además es un proceso casi artesanal. He tenido la oportunidad de ver animación mexicana y el proceso de animación en DreamWorks, por ejemplo, donde es un ejército de personas y computadoras y todo. Y en México se sacan trabajos bastante loables, ¿no? Claro que sí. Bueno, para seguir hablando de este tema de monos, caricaturas y cartones, los dejamos con Janet Mérida, quien ha realizado una nota muy interesante.
Muchísimas gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, en esta ocasión me fui al centro de la Ciudad de México para indagar acerca del manga. Estas historietas de origen japonés que se leen al revés de lo que estamos acostumbrados y que han dado pie a innumerables videojuegos, series y novelas. Vamos a ver esta cápsula. ¿Sabían que manga es la palabra japonesa con la que se define al tipo de historietas hechas en este país asiático? Hoy nos encontramos dentro de Mexicomics, un espacio ubicado en la Friki Plaza en la Ciudad de México, Uruguay número 17, donde su propietario, Diego Altamirano, nos contará un poquito más de este tipo de historias que están teniendo mucho éxito actualmente entre los jóvenes mexicanos. Vamos a verlo. A nivel mundial, los cómics más importantes han sido siempre los estadounidenses, los franco-belgas y en este caso los japoneses. Y aquí en México, digamos que ahorita ha habido un boom. Panini, y junto con Camite, que es otra editorial, ya lo traducen aquí en México. Siempre es entretenido, es así como algo un poco menos del usual de lo que uno normalmente ve en los cómics. Porque normalmente en cómics va más a héroes o cosas por el estilo. Y aquí pues el manga pienso que tiene, o sea, puedes abarcar cualquier tema realmente y puedes ser más libre al expresar la imaginación que tienes de la historia. Diego Altamirano refirió que en promedio venden entre 2.000 y 2.500 mangas mensuales, siendo el más exitoso Dragon Ball, aunque nos compartió otros más que tienen éxito en la tienda. Está One Piece también, trata sobre un niño que quiere ser el mejor pirata. Death Note, y bueno, este tipo se encuentra una libreta donde tiene el poder de que si pone el nombre de alguien en la libreta, pues puede asesinarlo, ¿no? Así que ya lo saben, si están buscando algo diferente que leer, échenle un ojo a los mangas. Sin duda, vale mucho la pena acercarse a este tipo de contenidos que nos ofrecen héroes completamente diferentes a los que Marvel nos tenía acostumbrados. Antes de ir a un corte, nos gustaría compartir con ustedes el trabajo del gran caricaturista Andrés Audifred, famoso en el diario El Universal en la primera mitad del siglo XX. Veamos estas imágenes. Regresamos a Confabulario TV aquí en Canal 22 con el tema monos, caricaturas y cartones. Y enseguida tenemos el comentario editorial de Julio Aguilar, quien es el editor del suplemento de cultura que aparece todos los domingos en El Universal. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De la caricatura, el cartón político del siglo XIX y XX a la animación por computadora de nuestros días, estamos haciendo un panorama sobre cómo se realiza esta manifestación cultural que vemos en libros, en periódicos y ahora también en las pantallas de nuestras computadoras. Desde la voz de los creadores estamos entendiendo este fenómeno cultural y estamos haciendo énfasis en documentarlo, en reflexionarlo y en darle la importancia de vida en la cultura popular. Así es, muchas gracias Julio por tus comentarios. Pese a que en algún momento se le ha visto como un género menor, la historieta en México tiene grandes exponentes. ¿Quién nos recuerda a La Familia Burrón, creada en 1948 por Gabriel Vargas, a Chanoc, escrita por Martín de Lucenay y dibujada por Ángel Mora, o a Memín Pinguín de Yolanda Vargas Dulce y dibujada en su primera etapa por Alberto Cabrera y después por Sixto Valencia? El maestro Sixto Valencia tuvo una larga y prolífica vida como historietista hasta su fallecimiento en abril de 2015. Pero antes le dejó a Luis Gantús, su amigo y biógrafo, una valiosa colección de la que nos habla Gerardo Martínez en el siguiente reportaje. Miles de títulos han dado forma a la historieta mexicana, un género que hasta hace poco no contaba con un espacio para su conservación. Mucha gente despreció los sensacionales y ahora es bien difícil conseguir colecciones completas de sensacionales. Entonces lo que yo empecé a buscar con el acervo fue
tener por lo menos uno de cada título. Historietas clásicas como Rubí, Memín Pinguín, Los Agachados, La Familia Burrón y Fantomas, entre otras, forman parte de las colecciones que Luis Gantús heredó de Sixto Valencia, creador de algunas de las historietas más populares en México, con la intención de crear el Museo de la Historieta Mexicana. Por ejemplo, aquí, Caídas y Costalazos, hay uno de Candilejas, este de Cantarín que era rarísimo. Un recorrido por esta colección es también un relato por la historia de esta industria nacional. Pero México fue el primer país en hacer historieta de bolsillo, para que la gente, o los trabajadores, o quien lo leía, lo pudiera meter en la bolsa de atrás. Curiosamente, en Mini Policíaca surgen dos personajes muy famosos, tres. El Pantera, la Bestia Roja y el Dinamita. A las colecciones que durante toda su vida reunió Sixto Valencia, Gantús agregó el trabajo de los historietistas desde los años 90. Ahí, por ejemplo, puedes ver cosas como los primeros trabajos de Beff, de Bachan, de Clement, las historias, inclusive algunas cosas de escritores famosos, muchas de las obras que se presentaron en convenciones, el origen de personajes como El Cerdotado de Polo Jasso o Cindy la Regia, que salió en una revistita así que hicieron en Monterrey que se llamaba El Punks. La historieta continuó expresando los dramas, el humor, las aspiraciones y la historia de una sociedad en constante cambio. Después de batallas legales en que casas editoras y herederos se disputaron los derechos por algunos de estos personajes, es momento de pensar en la integración de un museo de la historieta mexicana. No se trata de un subgénero. Es importante reunir el patrimonio gráfico que ha producido nuestro país, ya que en él se encuentran valiosas claves de nuestra idiosincrasia. Hoy nos acompaña en el estudio un caricaturista mexicano con más de 40 años de trayectoria, reconocido, entre otras cosas, por su postura ética y el carácter crítico de sus cartones políticos. Los dejamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso. Gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, antes de comenzar la entrevista, muchísimas gracias, Rogelio, por acompañarnos hoy en Confabulario Televisión. Y para empezar, me gustaría preguntarte, si bien a la hora de escribir los periodistas nos enfrentamos con la censura, ¿qué ocurre con el cartón político? ¿Ves? Mucho más censurado los cartones políticos que otros géneros periodísticos. Al menos le tienen más miedo a los cartones políticos, justamente porque son señalamientos de situaciones, injusticias y todo eso. Entonces, los mismos periódicos procuran no tocar determinados temas para no dar lugar al cartonista a que haga su crítica. En el tema del cartón político hay una palabra clave que es la palabra humor, pero el humor generalmente es malentendido. Recordamos una frase que le escuché a Juan Villoro, que es: el humor debe hacer pensar y a veces hasta hacer reír. ¿Cómo interpreta esta frase? Tiene esas dos, digamos, finalidades, que haga pensar, y el humor se presta mucho para hacer crítica, y a veces es lo que no les gusta en los periódicos, que a veces se nos va la mano en la crítica. Pero yo no soy de los más punzantes así en la crítica, sino yo quisiera con mis dibujos solamente hacer algunas reflexiones y compartirlas con muchas gentes que también están, de alguna manera, han sido víctimas
de un malentendido o en la intención que finalmente no hay una cosa que esconder de lo que tratamos nosotros de transmitir a la gente, que en muchas ocasiones estamos diciendo una verdad y de repente alguien se siente ofendido porque él fue de alguna manera señalado por el caricaturista. Si bien comentabas hace rato que no todo es publicable, ¿cuál es el destino de estos cartones que no alcanzan a salir en los periódicos por herir susceptibilidades? Los cartones que molestaban a quienes tenían que interpretar a ver qué era lo que yo quería decir. Si se me pasaba a mí la mano, entonces los cartones desaparecían, simplemente no se publicaban. Y entonces aprende uno también como caricaturista a sacarle la vuelta para no dejarles que hagan ese tipo de censura, que aún en algunos cartones son unas censoras que finalmente son ridículas, pero en algunas ocasiones sí van con derecha a la flecha. Maestro, si nos permite, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con otros contenidos aquí en Confabulario TV y seguimos con la conversación. Proveniente de Europa y de Estados Unidos, la novela gráfica es otro rubro de la ilustración que ha cobrado gran importancia en México. En nuestro país tenemos a prolíficos creadores como Edgar Clement, Héctor de la Garza, mejor conocido como Eco, Bernardo Fernández Beff y José Hernández, por solo nombrar algunos. Por ello resulta interesante la obra del estadounidense Peter Cooper, quien ha pasado largas temporadas en suelo mexicano, lugar donde encontró la inspiración para crear Ruinas. Y Ruinas es un volumen publicado por Sexto Piso, con el que Cooper obtuvo el premio Eisner 2016 a la mejor novela gráfica en el marco de la Comic-Con International de San Diego. A continuación, les presentamos un reportaje de Janet Aguilar sobre el trabajo y las perspectivas de este artista nacido en Nueva Jersey. A Peter Cooper nada visual es ajeno. En su obra, en sus tiras cómicas y en sus libros, incorpora dibujo e ilustración, retrato, collage, acuarela y fotografía. Quiero hacer todas las diferentes posibilidades con libros. Ilustraciones es parte de mi carrera y también historietas especialmente porque me gusta esta forma de arte porque las posibilidades son el cielo. El ilustrador e historietista estadounidense es un crítico del poder político, social y económico. No puedo hacer arte sin sujetos y quiero incluirlos en casi todo de mis dibujos. Pero hay muchas diferentes maneras para explicar ahora con Donald Trump qué pasa. No sé, pero dibujaré muchísimo sobre él y contra él, porque es parte de mi trabajo. El creador de la tira, Espía contra Espía, en la revista Mad, le augura lo mejor a la historieta y a la ilustración, pues hoy en día ya es una manifestación reconocida por la Universidad de Harvard. Y creo que la futura de historietas es una mezcla y también el futuro para artistas en general que querían una carrera en esta forma de arte es mejor cuando es una mezcla de información, historia posiblemente o adaptaciones de literatura, diferente literatura o con temas como Holocausto o como
que pasa en diferentes partes del mundo. México es perfecto sujeto para muchas novelas gráficas. Peter Cooper se mantiene atento a su realidad y es notable exponente de la ilustración contemporánea. Una mirada atenta a la realidad es lo que nos propone Peter Cooper. Enseguida continuaremos con la segunda parte de la entrevista a nuestro invitado de hoy, el caricaturista Rogelio Naranjo. Maestro Naranjo, recuerdo una frase de José Saramago que dice: soy pesimista porque la realidad es pésima. ¿Cómo juega esta realidad atroz que vivimos en México para alguien que se dedica a expresar este tipo de complejidades a través del dibujo? Sí, terminamos siendo todos pesimistas y descubriendo que el mundo no es muy agradable. Sí. Y los caricaturistas nos encargamos de señalar, de poner el dedo en la llaga y mostrar las cosas que no son muy favorecidas por otros periodistas que, por ejemplo, los que escriben. Lo de nosotros es solamente la idea, es la imagen de algo que aparentemente no tiene un sentido fácil, pero que generalmente tiene algo escondido dentro de todo eso, y quien capta la intención del caricaturista es el que lo goza. Pero si no va contra él. Exacto. Pero si va contra él, entonces procura esconder las cosas. Eso va a pasar ahora y pasa después y todo. ¿No te sientes de pronto como dentro de un juego de poder en el que solo se juega a querer mostrar una realidad, pero finalmente dependas del sí o el no de una empresa para publicar lo que quieres publicar? Ahora no. Han cambiado la situación para mí. A veces encuentro jóvenes caricaturistas que empiezan a tener sus espacios donde hacer sus críticas o cosas así, y se quejan de que no les publican los dibujos o cosas así. A mí no, por fortuna, mis dibujos casi todos se publican. ¿Cuáles no se publican, Rogelio? ¿Qué temas son los que Hay tienes cosas que ya sabemos que, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe no se puede hacer bromas de eso. El ejército. No se puede hacer bromas contra las figuras importantes del ejército. Y antes también al presidente de la República. Eso se ha ido desvaneciendo, ya no es tan así. Todo esto para mí ha cambiado mucho. No quisiera yo que fuera general, pero hay muchos caricaturistas, sobre todo de provincia, de algunos estados, donde sí les prohíben totalmente una cantidad de cosas que no pueden hacer. Al final no es casualidad que los cartones políticos salgan en las páginas editoriales de los periódicos, porque es precisamente una visión del mundo y un posicionamiento. Muchas gracias, maestro, por esta conversación. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias.
Muchísimas gracias, Rogelio. Pues a la orden, para cuando quieran más críticas. Le agradecemos mucho su participación, maestro Rogelio Naranjo. Y para terminar con este programa de monos, caricaturas y cartones, ¿qué tenemos, Jesús? Bueno, en esta ocasión tenemos 2 recomendaciones que seguro van a disfrutar. La primera es Historia de la caricatura en México, de Esther Acevedo y Agustín Sánchez González, coeditado por Lérida Editorial, Milenio y la Universidad de Alcalá. Este libro recoge los últimos 200 años de humor gráfico mexicano, labor que consistió en dar seguimiento al trabajo de talentosos caricaturistas capaces de relatar el sentir diario de la realidad. Una investigación que sin duda será punto de partida para estudios de otras áreas del conocimiento. Nuestra segunda recomendación es el sitio web mountainwithtit.com, donde se puede apreciar el trabajo de la historietista mexicana Alejandra Gámez. En esta página los internautas conocerán pequeños esbozos, ideas transformadas en cómics que nos muestran los procesos creativos de esta joven artista, hecho que ha derivado en el proyecto de un libro con el mismo título, el cual está en proceso de transformarse en una edición de autor. Pues bien, con estas recomendaciones llegamos al final del programa. Los invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal.